Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerio. Así que comencemos pues por el principio. De hecho, así comienza el libro de Génesis, que es el primer libro del Pentateuco y por lo tanto de toda la Biblia. Su nombre precisamente significa inicio o generación. Y conviene saber que si bien el Pentateuco o la Torá es la ley, los libros que lo componen no están escritos como las constituciones o los códigos legislativos actuales, sino que la ley se presenta inserta en una narración. Y lo que vamos a leer a continuación es la narración de la creación del cosmos. Lectura del libro de Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por encima de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios el firmamento cielos, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció, día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, reptiles y animales terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios los animales terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y todo reptil del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. A pesar de la secularización de nuestra cultura occidental, todavía conservamos nuestra influencia cristiana y estamos más o menos familiarizados con este relato, así sea la primera vez que lo escuchamos. Y podemos tomarlo como algo ya asumido, como que sí, Dios creó el universo en 6 días y fue creando en cada día cada cosita. Y ya. Sin embargo, este texto está lleno de cosas significativas que enriquecen enormemente su lectura. Tradicionalmente se le atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés. Sin embargo, la crítica textual moderna no considera esto, en otras razones porque el mismo libro de los Números
narra la muerte de Moisés. Varios libros del Antiguo Testamento, y entre ellos el Génesis, parecen ser no una sola obra, sino una compilación de varios textos. En círculos académicos se considera que el libro de Génesis está compuesto por dos partes principales, de las cuales la segunda en el orden del libro vendría siendo la más antigua, mientras que la primera, la que estamos leyendo, se habría escrito después. La parte que se escribió primero sería la que va desde Abraham en el capítulo 12 hasta el final del libro, y se habría escrito durante el reinado de Salomón, en la época de mayor esplendor del pueblo hebreo. Para que tengamos un marco temporal en el cual ubicarnos, los hebreos habrían salido de Egipto en el siglo XIII a.C. Se habrían constituido como un reino en el siglo X a.C. y Salomón habría reinado en el siglo IX. Entonces, en esta época de estabilidad del pueblo de Israel se habría escrito la segunda parte del libro de Génesis. La monarquía hebrea habría durado varios siglos hasta que, a principios del siglo VI a.C., los hebreos vivieron uno de los acontecimientos más traumáticos de su historia. Fueron conquistados por el imperio babilonio y fueron llevados como cautivos a Babilonia. Y es en este contexto social en el que se habría escrito esta primera parte de Génesis que estamos leyendo. El cautiverio de los hebreos en Babilonia fue un ejemplo de una táctica de dominación utilizada en la antigüedad en la que un imperio esparcía a una población conquistada por todo su territorio, en lo que se conoce como diáspora, con el objetivo de disolver una identidad nacional. Entonces, en términos humanos, parte de la intención de la escritura de esta primera parte de Génesis es resistir a la asimilación a los opresores babilonios y conservar la propia identidad e idiosincrasia del pueblo hebreo. Y esto va a darle un profundo significado particularmente al relato de la creación que estamos leyendo.